Yo pienso que más que nada es que tengan respeto por las cosas y no simplemente así como que estén todo el tiempo a la de fregar, ¿no? Que parece ser que es lo único que les gusta a la gente. Entonces nunca ponen atención en las cosas que verdaderamente deberían. Pues sí, mientras no se ordene eso, imposible, yo creo que nunca no vamos a llegar a nada. O sea, pasamos de un escenario y lo rezamos y lo otra vez y la disciplina. Y la gente, mucha gente todavía sigue incrédula, ¿eh? O sea, todavía dicen, ya, pues, ya no nos morimos, hombre, ya, echarle para adelante, ¿no? Es que bueno que no nos hemos muerto, eso es ganancia, ¿no? Pero pues es que no deberíamos esperar una situación tan crítica, yo pienso, ¿no? O sea, que toques fondo, que digas, híjole, me intubaron, ¿no? Visité varias veces el otro rancho y regresé, ¿no? Pues como que no necesitamos ir a esos extremos, yo pienso, para poder mejorar, pero pues es una cuestión ahí de personal, yo pienso, y de educación de nosotros mismos. Digo, porque toda la gente como que le vale. Yo los veo y conozco gente que incluso se ha debatido entre la vida y la muerte y le sigue valiendo, ¿eh? Antier platicaba con una amiga, compañera, y me estaba diciendo, no, acabo de salir del COVID, o sea, estuve mal, ¿no? Sí, me puse bien grave y todo. Y me dice, el único que extraña todo esto también es el cigarro. Y yo, dije, pero bueno, está bien. Dicen por ahí que no hay mejor maestro que la experiencia. Si la experiencia no te puede enseñar, ya no te puede enseñar nadie. O sea, ¿quién te puede explicar algo, no? Por demás. Entonces, sí hay gente que vuelve a hacer lo mismo. Entonces, pues sí. En ese sentido no hay mucho que rescatar de nuestra especie. Como dicen, ya merecemos extinguirnos, ¿no? Y de ser así, o sea, como que no. Si de plano la raza no entiende, dices, híjole. Yo creo que ya se necesitan medidas más drásticas. Bueno, habíamos quedado nosotros que estábamos simulando, ¿cierto? Ahí fue lo que... Sí, lo de las fuentes, ¿no? Las fuentes, es cierto. Entonces, estábamos que todos iban a simular, ¿es correcto? En que íbamos a leer lo de Tevenin y... Ajá, sí, leer. Y no, ajá, más bien. pero no los puse a simular. No. O sea, tenemos que acabar hasta donde decía troubleshooting. Ajá. Antes de que inicie el capítulo 2. Genial. Porque tenemos que revisar lo de Tevenin y lo de Norton. Ok. Bueno, entonces, yo creo que todo el mundo ya tiene instalado el T-Spice, ¿verdad? Para simular. Sí, jalando sin problemas. ¿Todos ya ven chido? ¿Ya simularon algo? No sé, para la guayaba, ¿qué diablos es eso? Fíjense que bajé un libro que dice Spice, está más viejo que la roña, creo. Y está bien picudo porque te dice los comandos y entonces yo me puse a simular fuentes y cosas, pero con puras líneas de comandos. Y aparte lo ejecuto ya sin esquemático. O sea, eso ya es como acá, subir a los otros niveles, ¿no? Haces descripción de puros nodos. Y cuando lo simulé, yo no pensé que funcionara. Y de repente, que simule, yo dije, wow, que no, ya me estoy haciendo un mastercito, ¿no? Y me está dando. Después, obviamente, vienen las presumideras. Obviamente, ya cuando vea los otros inges, pues voy a decir, pues déjame lo simulo. Y ya cuando haga toda la descripción de código, no van a entender ni papas. Y ya voy a decir, ok, sí, mira, la respuesta al transitorio es esta. Super fresa, voy a dar clic levantando este dedo, así, para que se vea la clase, ¿no? Bueno, el chiste es que sí, yo creo que sí vamos a empezar con ustedes también a que simulen y para ir probando lo que estamos diciendo.
¿vale? Entonces, ¿vimos las fuentes de corriente independientes? No, solamente hablamos de que las fuentes de voltaje tenían que ser, la resistencia de carga tenía que ser punto 00. 100 veces, ¿no? Dijimos por ahí. Sí. Sí, la resistencia en serie de una fuente de voltaje, para que se considere independiente, decíamos que tenía que ser 100 veces más pequeñita que la resistencia de carga, ¿no? Para que no tuviera una afección directa a la salida, ¿cierto? Ok, ¿eso queda clarísimo? ¿Sí? Ok, pensé que no vimos la fuente de corriente, ¿no? Eso nos faltó. Ok, bueno, lo voy a mostrar aquí. De los libros que les puse, el Malvino, está buenísimo. Está digerible más que los otros. Entonces, déjenme les digo qué onda con esto. A ver, vamos a poner esta pantalla. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué dice aquí? Dice que las fuentes de corriente... Ay, no, mi tío Alberto. Dice, las fuentes de corriente producen bueno, primero aquí explica de las fuentes de voltaje, ¿no? Que producen un voltaje constante para diferentes cargas o diferentes resistencias de carga. Pero ¿qué pasa con las fuentes de corriente que son independientes? Y esta es la clave. Dice que produce una corriente constante para diferentes resistencias de carga. Entonces, ¿qué es eso? Nosotros podemos decir, ok, sí. ¿Qué esperaría yo? Fíjense, si yo cambiara una resistencia en un lazo de corriente. ¿Qué esperaría con la corriente? Pues en realidad no se modificara. Bueno, si está en serie, no habría problema. Sí, que no se modificara, ¿va? Es decir, por ejemplo, si yo digo, esta es una fuente de corriente de 1 ampere, pues independientemente que yo le pusiera 100 ohms, 1000 ohms, 10 kilo ohms, siempre estaría un ampere, ¿cierto? Eso esperaría, pero ahora, ¿en qué condiciones sí se da esa cuestión? Y yo no me voy a dar cuenta, o más bien no voy a ver un cambio notorio en la salida de la fuente, es decir, en la corriente que está pasando a través de la resistencia, no voy a ver un cambio si cambio esa resistencia de carga. No sé si me explico. ¿Sí? Es decir, voy a hacer esto, miren. Por ejemplo, yo había dicho lo siguiente. En las fuentes de voltaje, aquí yo tengo la resistencia de carga y había dicho que si la fuente es independiente, entonces aquí yo tengo una resistencia en serie, yo tengo una resistencia de carga y un voltaje. Yo espero que el voltaje RL sea técnicamente igual al voltaje B. Si es una fuente independiente, eso es lo que esperaba, ¿verdad? Para eso se necesita... ¿Qué se necesita? Que la resistencia de la carga sea mínimo 100 veces la resistencia de la fuente. Ajá, menor a 0.01 veces la resistencia de carga. Eso es lo que queríamos, ¿no? Si pasa eso, entonces yo no voy a ver un cambio. Profe, perdón que le interrumpa. Me dice mi compañero Marco que si le puede dar acceso. Ah, ok. Marco, listo. Bueno, fíjense, ¿quién sería el voltaje en RL? Pues dijimos que es un divisor de tensión y
sería RL sobre RS más RL por B, ¿cierto? Ese sería el voltaje, la caída de tensión, porque es un divisor de tensión sobre RL. Entonces, si RS es muy pequeñito comparado con RL, entonces técnicamente yo puedo decir que esto es RL sobre RL por B, ¿verdad? Y esto finalmente es B. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de que yo haga RS muy chiquito. Bueno, ¿qué tanto? Pues ahí la propuesta es 100 veces. Ahora, si yo tengo una fuente de corriente de cierto amperaje I y yo tengo una resistencia L, la caída de tensión, si yo mantengo la corriente constante, la caída de tensión a través de RL, ¿cómo va a ser? La misma. Ajá. O sea, BRL va a ser igual a ¿quién? A I por RL. Esta es fija, ¿verdad? Y esta es fija. Bueno, no, más bien aquí esta no es fija. Y es fija. Entonces voy a decir, ok, yo quiero que I se mantenga fija, pero I va a ser igual a B RL sobre RL, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo cambio a RL? Cambia. Pues sí se va a ver notorio, va a haber un delta ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo cambio a RL, entonces hay un cambio de corriente, voy a decir, cambia. Si cambio RL. Híjole. Entonces ya la fuente ya no se mantuvo constante, ¿sí o no? Lo que quiero es que sea constante, que siempre me esté dando el mismo amperaje. Bueno, pues la estrategia es decir que yo tengo una resistencia aquí en serie que está en el orden de mega ohms. Y todo el mundo va a decir, profe, pero usted está como loco, ¿no? ¿Cómo rayos va a poner ahí esa resistencia de mega ohms? Y entonces, y hacer pasar una cierta corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, la caída de tensión que va a haber en RL, ¿quién sería? O es más, mejor aún. Yo voy a decir, si aquí planteo un voltaje B va a ser igual a ¿quién? Ahí por RS más RL. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, entonces I va a ser igual a V sobre RS más RL. ¿Sí o no? Sí, Pau, ¿sí queda? Sí. Ok. Entonces fíjense, pero RS es muy grande. Entonces, si cambiamos RL, si la cambiamos, cambiaría en la corriente. Poquito, ¿no? Como de En realidad, nada. es muy... Exacto, ya no es perceptible. Y entonces eso hace que se mantenga la corriente constante. ¿Sí? Ese es el truco. Entonces,
Sí. Y se mantiene casi constante. Entonces ya para diferentes resistencias de carga yo estoy asegurando que esa corriente se mantiene constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo tener una impedancia en serie muy alta. Es lo que yo debería de ver. Aquí ofrece un ejemplo. Dice, bueno, ¿qué le parece si pone que la resistencia en serie sea de 1 mega ohm y que la resistencia de carga sea 1 ohm? Entonces, la caída de tensión para, por ejemplo, un voltaje de 10 volts, nosotros tendríamos una corriente fija de 10 sobre 1 mega más 1, y eso nos da 10 microamperes, ¿no? A ver, vamos a calcular ahora la corriente si cambiamos a 100 ohms. ¿Cuánto sería? 9.999 microamperes. Técnicamente sigo teniendo los 10 microamperes. Y fíjense, ya varié la resistencia de carga en 100 veces. Y la fuente de corriente se sigue manteniendo constante. ¿Sale? Bueno. Obviamente esto es como una consideración ideal, ¿no? Porque si hicieran pasar esa corriente, imagínense 10 microamperes a través de la de 1 mega, ¿cuánta potencia estaría disipando? ¿Se acuerdan de la fórmula de potencia? Decíamos que la potencia es el voltaje por la corriente. La potencia también puede ser la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces la potencia sería 1 mega, que es 1 por 10 a la 6, por la corriente, que son 10 por 10 a la menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto sería la potencia que tendríamos? 1 por 10 a la menos 4. Watts, creo. 10 a la menos 4, ¿ah? Watts. Sí. La potencia entonces estaríamos hablando de 1 microwatt. No, 0.1 miliwatt. ¿Cierto? Eso estaríamos disipando. O eso estaría disipando nuestra fuente de corriente. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuánto sería el criterio para esta fuente de corriente? Aquí la propuesta es, voy a mostrar aquí esta simulación. Y aquí dice, ok, mire, considere que esto en conjunto pues es su fuente de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, si pusieran esto en corto, aquí un cortito, pues sería 10 sobre 1 mega, les da los 10 microamperes. De este conjunto RSBS es la fuente de corriente. ¿Vale? Y esta resistencia de carga es la que vamos a poner y la vamos a ir variando de 1 a 1 mega. Fíjense qué sucede. Si yo empiezo con 1 ohm, la corriente sigue siendo 10 con mega. La corriente son 10 microamperes. Y si van avanzando en la resistencia en 1 kilo,
hasta 10 kilos todavía se mantiene en 10 microamperes, ¿ya vieron? Pero ¿qué pasa cuando la resistencia de carga sube más allá de 10 kilos? Entonces ya comienza a decaer la fuente de corriente. Ya no es constante. ¿Sí me explicó? Ahí ya comienza en picada, ya no nos da los 10 microamperes, ya no es independiente. ¿Sí? Entonces, el criterio igual, ahora es al revés. Dice que RS debe ser mayor a 100 veces RL. Es un buen criterio para decidir si la fuente sí es constante. ¿Vamos claros? Una pregunta, profe, nada más es para lo que estamos viendo es para tener una corriente constante. Ajá, porque nosotros idealizamos, ustedes cuando hicieron análisis de circuitos, pusieron la fuente de corriente independiente, ¿va? Y decían, ponle lo que quieras, y siempre te va a dar en la corriente fija, ¿no? Pero ya en el mundo real es que ninguna fuente de voltaje es ideal y ninguna fuente de corriente es ideal. Ahora, yo puedo conseguir un comportamiento casi ideal. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Ok, yo necesito saber la impedancia de salida de la fuente, tanto de corriente como de voltaje, y entonces ver con cuánto voy a cargar esa fuente, es decir, qué resistencia voy a poner para que alimente esa fuente, ¿sí me explico? Entonces, si yo digo, ok, mira, voy a poner una resistencia de tal valor, y digo, ¿y cuánto es mi resistencia en serie que tiene mi fuente? Es de tanto. Entonces, ¿sabes qué? No te va a dar la potencia que tú estás buscando. ¿Vale? No se va a comportar de manera independiente como querías, ¿no? No va a ser una fuente independiente con gustos, ¿no? O sea, no, jamás va a ser eso. ¿Por qué? Porque le estás cargando mal, le estás demandando corriente mal. Y eso no lo vemos. ¿Estás? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque van a ustedes a elegir componentes electrónicos. Y todos esos parámetros vienen de fabricante.